Y a partir de eso entonces comencé a evitar un proceso de reconocimiento en el cual identifiqué cómo las historias, ¿sí? O el modo en el cual narramos las historias en la educación también merece una pregunta respecto de su enunciación, ¿sí? Que es anterior, ¿no? Y que tiene que ver en cómo aparecemos nosotros en esos relatos y si somos, digamos, como comenzaba al principio, por eso traía esta alusión a lo posporno y jugar un poco con estas ideas, ¿sí? De reivindicar, ¿sí? Al sexo, a nuestras eróticas y a nuestros deseos en definitiva, ¿no? Lo hago desde ese lugar. Que tienen que ver entonces con dejarnos de pensar, ¿sí? Como objetos de esa narrativa estatal o incluso crítica de la transformación, de ese lugar, de ese deber ser, y empezar a construir, ¿sí? Desde nuestra intimidad experiencias también de subjetivación de nuestra condición, ¿sí? Como maestres y como profesores. Y en esa entonces diferenciación entre narradores nostálgicos, volcados al pasado, mirando hacia atrás, advertí lo viva que están las historias del bachillerato argentino, ¿sí? Pese a no formar, hoy no estar en el cotidiano de una manera tan preponderante, ¿sí? Están vivas en los pasillos de esas viejas escuelas, de las viejas instituciones, ¿sí? Ese relato entonces nostálgico que se añora y en el cual nos deja fuera, ¿sí? Y en este reconocimiento, ¿no? Implica todo un proceso, por eso esa articulación que intento hacer, muy rápida, desconectada quizás, pero con los modos autobiográficos, ¿no? Porque tienen que ver, creo que ahí el, el tiempo, e ir pensando, ¿no? Estas cuestiones, y como también como hilos sueltos y como esos textos que les fui compartiendo, tienen que ver con hablar a partir de nosotros, ¿sí? Y participar de esas historias que construimos, ¿sí? Eh, y para cerrar un poco en este material, ¿sí? Final que les comparto, que tiene una serie de imágenes, también fui presentando mínimos aportes también teóricos y una escritura similar a los anteriores, ¿sí? Eh, que escriben también a esto, también a la posibilidad de denunciar esta historia, ¿sí? O este tiempo de los maestres, o esta temporalidad de esta figura, ¿sí? Desde un lugar vivo, ¿sí? Y desde un lugar en el cual no busquemos representar a un otro, sino que hablemos desde asumir nuestra edad, ¿sí? Nuestra condición que nos hace en esa interdependencia, ¿no? Y ahí vuelvo una vez más al inicio entonces, a estas patriarcadas, ¿sí? A esta también redefinición de entretiempos que implica salirse de esa jerarquía y de ese orden, esa monocultura del tiempo que nos trae la modernidad, ¿sí? Y por eso los autores también el recorrido que les quise proponer era iniciar un poco con esta forma no lineal de entender la temporalidad, después aludir también a esas otras temporalidades y ponerlas en tensión, ¿no? Creo que también hay un hilo a tejer, ¿sí? Entre todos, que tiene que ver también con pensar en los límites, ¿sí? De la otredad, de la diversidad, de la diferencia, y pensar un poco en el sentido de Muñoz, en esta posibilidad, ¿sí? de corrernos del aquí y ahora, y entonces de allí también nos provoca una oportunidad de disidencia y no asimilarnos, ¿no? Después de todo, también toda esta lectura que hace Muñoz, y cuando vean la obra, que ve su texto, si es que ya lo consultaron también, que puede hasta producir un poco de rechazo, ¿no? Por los temas que habla, del sexo en público y determinadas cuestiones que vienen a colación o le permiten a él tramar justamente desde un tiempo que no esté asimilado en esa lógica, sí, lineal y binaria, diríamos la teoría queer, sí, pero sobre todo lineal y hetero en el sentido, sí, de construcción del camino único posible y de la normatividad. Bueno, espero que haya sido útil estas clases. Advierto estas discontinuidades y las abrazo, además de abrazarles a ustedes. Las abrazo y creo que son una potencia también para pensar, sentir, ¿sí? Y interpretar y autorregularnos en diferentes tiempos, ¿sí? Y en ese sentido sé que es un esfuerzo muy grande para todos estar
aquí, para la institución, para ustedes estudiantes, los profesores, nuestras familias, amigues, nuestra sociedad, nuestra tierra, un tiempo complicado para todos y bueno, espero que eso nos otorgue lejos de una incomodidad digamos, en vano, nos otorgue la posibilidad de habitar estas incomodidades, ¿sí? Como lugares de dislocamiento, como lugares de donde pensar también futuros posibles, ¿sí? Y en ese sentido van estos materiales para interpelarlos a ustedes de la manera en la cual las maneras no rectas, quizás algunas no decidan pasar rápidamente las fotografías, otros decidan reverlas, repensarlas, reconstruir, sentir qué es lo que ocurre, con transitarlas. Y la propuesta es que, bueno, pensemos estos ejercicios, ¿sí? O estas lecturas de rápidamente romper, ¿sí? Con esa noción del pasado como algo, como un bloque cerrado, y interpretar también, ¿no? La posibilidad de construir nuevos pasados, porque y ahí estoy con Boaventura, con Muñoz y con muchos de los autores que fui trayendo. Comparto este diagnóstico, ¿sí? De una enorme crisis de imaginación que tenemos, ¿sí? Como sociedad y específicamente como pedagogos o como educadores. Y creo que esa crisis de imaginación precisa justamente de que también compongamos, ¿sí? Otros relatos, ¿sí? Otras historias también, de dónde pararnos, otros suelos, otras preguntas, otras enunciaciones. Y bueno, el mensaje o estas clases van orientadas a esa posibilidad, de que ustedes puedan releer y repensar sus historias, los relatos, pensarse, ¿sí? En esas historias ajenas, propias, y pensar también, ¿sí? ¿No? Sobre los relatos, como comentaba, en ese reconocimiento de lo pedagógico o del tiempo como pedagogía, que implica, ¿no? Que pensemos con estos relatos, que pensemos con este pasado también, ¿sí? Maravilloso que tenemos y que tenemos la posibilidad también de reescribir y de readvertir. Y bueno, la invitación es que podamos visitar entonces, ¿sí? Estos diferentes momentos. En las siguientes clases ya van a trabajar con Jonathan sobre los procesos históricos, ¿sí? De la formación docente en específico en Argentina, ¿sí? En esto de las tradiciones, con un sentido más histórico, ¿sí? De reconocer los espacios de formación, ¿sí? Las políticas, y la definición también de esa agenda pública. Y la propuesta es que, bueno, puedan transitarlas también, no solamente en ese objeto lo que se espera que es un docente y el deber ser, sino también en una experiencia de reconocimiento, ¿sí? De su propia historia, y bueno, de nuestra propia historia, y poder enunciar y hacer preguntas estas subversivas, en el sentido que son anteriores y que tienen que permitir darnos vuelta para poder comprender, sí, pasados que hoy son ilegibles, hasta el día de hoy incluso. Y bueno, ese es mi deseo, y nos encontraremos más adelante y compartiendo el espacio del seminario. Gracias.